Saludos, mis masters de la conciencia, ¿cómo estamos, guerreros y guerreras? Vamos a ver enseñanzas de Don Juan. 23 de junio de 1961 empieza el entrenamiento, pero realmente se empiezan a conocer y el entrenamiento empieza en 1960 y dura hasta 1973. Son 13 años. ¿Qué podemos nosotros apreciar en este primer capítulo, que es donde marca este hito de toda esta saga donjuanesca del chamanismo y del conocimiento de aquí de México? En esta sesión inicial me dio a entender claramente que podría tener en cuenta mi petición siempre y cuando yo poseyera claridad de mente y propósito con respecto a lo que estaba preguntando. Todo lo que nosotros cuando andamos en el sendero del conocimiento debemos de tener claridad de mente y propósito de acuerdo a lo que nosotros estamos buscando. Debes de buscar en tu corazón y descubrir por qué un joven como tú quiere emprender semejante tarea de aprendizaje. Si ya no somos tan jóvenes, ya estamos más grandes, ¿por qué una persona ya de edad quiere aprender este tipo de aprendizaje? Y no nada más sobre el chamanismo, sino sobre cualquier corriente espiritual. ¿Por qué realmente quiere aprender? ¿Por qué quiere entrar a ese mundo de, como lo llama don Juan Matus, del misterio? Conocer tus intenciones. Finalmente me dijo que había una forma y procedió a delinear un problema. Señaló que si yo estaba cansado sentado en el suelo y en el adecuado era hallar un sitio en el suelo y así pudiera sentarme sin fatiga. Encontrar nuestro sitio de poder. En el conocimiento de don Juan Matus, encontrar nuestro sitio de poder es de importancia vital. ¿Por qué? Porque hay sitios en los cuales nos movemos todo el día. Pero si nosotros consideramos que todo el planeta Tierra es una gran red energética y dentro de esta red energética hay puntos energéticos que nos van a revitalizar, nos van a llenar de bienestar, pero también va a haber puntos en los cuales nos van a absorber nuestra energía. Entonces es de suma importancia encontrar nuestro sitio de poder de recarga energética, nuestro lugar donde nos vamos a cargar de energía, de fuerza, es decir, como si fuéramos carros buscando gasolinerías. ¿Cuál es mi lugar de poder, no? En mi casa, en mi ciudad o en qué parte, ¿no? Muchos encuentran sus sitios de poder en alguna montaña, en algún bosque, en alguna cueva, en alguna iglesia, en un parque, ¿no? En un campo, ¿no? Una biblioteca, etcétera. ¿Cuál es tu lugar de poder? Ese es uno de los primeros ejercicios que nos da don Juan Matus, ¿no? Por ejemplo, él debe de encontrar, eh, Carlos Castaneda debe de encontrar su sitio de poder en el patio de la casa de don Juan Matus, ¿no? Nosotros en el patio de nuestra casa o en nuestra casa encontrar nuestro lugar de poder. ¿Cuál es el lugar de poder en nuestra casa? ¿No? Ya sea utilizando nuestra vista, nuestras manos, podemos utilizar péndulo, ¿no? Mapear, sentir. Lo importante es caminar y sentir el sitio, ¿no? Está caminando Carlos Castaneda por el patio de la casa de don Juan Matus, así nosotros. Caminar por el patio de nuestra casa, caminar por todos los lugares de nuestra casa y encontrar nuestro sitio de poder. Y ahí nos va narrando Carlos Castaneda cómo lo va encontrando, ¿no? Con las manos, las miradas, los cambios de colores, las sensaciones,
Cada sitio específico tenía un mismo efecto general. Puede dar fuerza o puede reducirla. Hay lugares de bienestar y hay lugares que te quitan ese tipo de energía. Me pediste que te enseñara asuntos de Mezcalito, dijo. Yo quería ver si tenías espinazo como para conocerlos cara a cara. Mezcalito no es un chiste. Debes de ser dueño de tus recursos. Debes de ser dueño de su voluntad. Ahora sé que puedo aceptar tu solo deseo como una buena razón para aprender paz. Y acaba el primer capítulo. Y empieza el segundo capítulo. Que en el segundo capítulo ya empieza lo que es un encuentro con Mezcalito. Año 1961, llegué a la casa de Don Juan en Arizona. Recordemos que Don Juan tiene varias casas desde Arizona hasta pasando por todo México. La noche del viernes a las 7, como a las 7:30. Nos llevamos largo rato en silencio. Esa es una práctica formidable que la va repitiendo en todos sus libros, ya sea en la mañana, en la tarde, o en la noche, o los cambios de crepúsculo, que es lo que más utiliza don Juan Matus. Sentarse en silencio y dejarnos que el poder del crepúsculo nos llene. Salimos y nos sentamos en la oscuridad. Salir en la tarde o en la mañana a la hora del crepúsculo matutino y vespertino y sentarse en la oscuridad del crepuscular, sentirlo, realizar pranayamas o meditaciones. Todo estaba oscuro. ¿Cómo protege Mezcalito a la gente? Aconseja, responde a cualquier cosa que se le pregunte. Mezcalito es el maestro, es el guía dentro de las plantas de poder que utiliza don Juan Matus. Mezcalito es el maestro. Dice, no hay nada malo en tener miedo. Cuando uno teme, ve las cosas de forma distinta. Estás empezando a aprender. Dice, Mezcalito de veras ha jugado contigo. Eso me extrañó y esa fue una señal, ¿no? Las señales es otra de las técnicas que va enseñando don Juan Matus en el transcurso del día, aprender a recibir las señales. Puede ser un sonido, puede ser un encuentro con algún animal, algo que se nos dice, etcétera. Tengo secretos que enseñarte que no podía revelar a nadie si no encuentro un escogido. La otra noche, cuando te vi jugar con Mezcalito, se me aclaró que eras tú, pero no eras un indio. Qué extraño, ¿no? Es decir, a través de una señal y un augurio se le presenta Carlos Castaneda y el espíritu le manda a decir que él es el aprendiz al cual le debe de enseñar todo ese linaje de conocimiento tolteca que trae atrás don Juan Matus. No estás acostumbrado a esta clase de vida, por eso se te escapan las señales. Es decir, no está atento, no está alerta, está aletargado, dormido, ¿no? Como se le conoce en Cuarto Camino. Todavía está dormido. Estábamos sentados frente a su casa en la oscuridad. De improviso, tras un largo silencio, empezó a hablar. Un hombre va al saber como a la guerra, bien despierto, con miedo, con respeto y con absoluta confianza. Un hombre va al saber, es decir, al conocimiento, como a la guerra. Es decir, debes estar atento a las señales. Cuando nosotros leemos un libro, don Juan Matus nos enseña a leer. Cuando él hace las pausas de silencio para Carlos Castaneda, nosotros debemos de hacer también esas pausas de silencio para ir entendiendo lo que dijo don Juan Matus, estar alerta y atento a las señales de esas perlas de conocimiento, bien despierto, con miedo y con respeto y con absoluta confianza. Ir de cualquier otra forma al saber o a la guerra es un error, y quien lo cometa vivirá para lamentar sus pasos. Hay personas que se la pasan toda su vida leyendo los libros de Castaneda o otro tipo de libros,
y sin en cambio nunca lo ponen en práctica, aunque sean libros 100% prácticos. Por ejemplo, ¿no? El de Qigong o de metagenología. Los pueden tener ahí toda su vida, ¿no? Sin en cambio nunca lo ponen en práctica. Y lo están lee, y se les va su tiempo, su atención y su energía por toda su vida. Mezcalito es otra clase de poder, un poder único, un protector, un maestro, alguien que enseña. A diferencia de Mezcalito, del aliado, a Mezcalito no se le puede domar o usar como se doma o se usa a otros aliados. En este caso, Humito y la hierba del diablo. Mezcalito está fuera de uno mismo. Un aliado es un poder capaz de llevar a un hombre más allá de sus propios límites. Así es como un aliado puede revelar cosas que ningún ser humano podría. El aliado acá todavía no lo dice Don Juan, pero es ese ser inorgánico, lo dice en libros después, más adelante. Es aquel que nos lleva a ver otros mundos, pero también hay que ir, como dice Don Juan, con absoluto respeto, ¿no? Porque te puede enganchar las fuerzas, el poder, embeleza, es uno de los enemigos naturales que tiene el hombre de conocimiento. Mezcalito te saca de ti mismo para enseñarte, un aliado te saca para darte poder, para embelezarte, para atraparte. Le pedí explicarme el punto con más detalle o describir la diferencia entre ambos. En efecto, dijo que aprender por medio de la conversación es solo un desperdicio, una estupidez, ¿no? Regresamos a la cuestión de los libros. ¿Qué se hace con los libros en México? Porque su conocimiento es 100% práctico de hacer, aprender haciendo. El verdadero saber, así el saber te lleva a cierto poder dependiendo de la práctica que uno tenga de ese conocimiento. Es decir, el conocimiento se adquiere, lo puedo yo leer, y si lo comprendí, hay una pizca, pero es una pizca nada más intelectual. Debe de pasar hacia el centro físico, hacia el centro emocional. Ya pasó por el centro mental. Ahora debe pasar por los diferentes tipos de centros. Entenderlo de manera emocional, entenderlo de manera física, es decir, moverlo, practicarlo. Y una vez entender lo que yo pasó dentro de la mente, las emociones y el cuerpo físico, recapitular ese conocimiento. Don Juan dijo entonces que siempre que un hombre se propone aprender, debe elaborar tan arduamente como yo lo hice para encontrar aquel sitio. Los límites de aprendizaje determinados por su propia naturaleza, así no veía objeto en hablar del conocimiento. Dijo que ciertas clases de saber eran demasiado poderosas para la fuerza que yo tenía. Hablar de ellas solo me acarrearían daño. Había nada más que quisiera decir. Se levantó y se fue rumbo a su casa. Le dije que la situación me abrumaba. No era la que yo había pensado ni deseado. Dijo que los temores son naturales. Todos los sentimos y no podemos evitarlo. Por otra parte, pese a lo atemorizante que sea aprender, es más terrible pensar en un hombre sin aliado y sin conocimiento. Master. Es más terrible, dice Don Juan, pensar en un hombre sin un aliado, es decir, sin haber conocido, explorado su mundo, el mundo del misterio, ¿no? Porque al final de cuentas, ese mundo del misterio, el mundo que está ahí en la siguiente capa de la realidad, muchos lo experimentan a través de los sueños, otros con plantas de poder, otros entrando al chamanismo, otros a través de alguna corriente religiosa, y lo experimentan y lo sienten. Y otros, como dice don Juan Matus, es más terrible, que viven en la ignorancia, sin conocimiento, es decir, toda su vida se la pasan en una rutina cotidiana de trabajar, consumir y dormir, y a lo mejor
pues la vida familiar, ¿no? Pero están ahí y no ven más allá. Nacen, crecen, mueren, se reproducen, ¿no? Y hasta ahí acaba todo. Entonces, don Juan Matus en estos dos primeros capítulos, en las enseñanzas de don Juan, nos propone una, encontrar nuestro sitio de poder. Dos, el conocimiento debe de ser práctico, se debe de aprender haciendo. Tres, sentarse en silencio, aprender a meditar. Él medita mucho en la oscuridad, en los crepúsculos, ya sea de matutinos o vespertinos. Él está en esa situación. Y la recapitulación del conocimiento. Aprender haciendo para hacer. Pero para hacer se debe de comprender lo que se hizo, ¿no? Hay muchas personas que el conocimiento lo saben, pero no lo practican. Hay otras personas que lo saben y lo practican. Y hay otras personas que lo saben, lo practican, pero ya lo viven, ya es parte de ellos porque han comprendido cómo cómo es, ¿no? Es, por ejemplo, no es lo mismo leer un libro sobre mecánica, sobre cómo reparar autos, y otro es ya reparar autos, ¿no? Y no es lo mismo ya ser un maestro mecánico que vive todos los días reparando autos. Lo mismo pasa con los libros de Castaneda o los libros de cualquier corriente espiritual. No es lo mismo leerlos, no es lo mismo practicarlos y no es lo mismo vivirlos. Y no es lo mismo enseñarlos. Vas a Master.